familia de Dejando Huellas, gracias por acompañarnos en un episodio más. Recuerde que nos está escuchando a través de Radio Grito y que estamos desde los estudios de Pura Energía. Mi nombre es Viviana Oppenheimer y gracias por acompañarnos siempre, por apoyarnos en las redes sociales también, compartiendo los animalitos que ponemos en adopción o que estamos buscándole foster, y también los collares. Recuerden que tenemos los collares de Dejando Huellas todavía a la venta, y esos collares son para poder ayudar a la fundación y poder donarle a casitos difíciles o organizaciones que también necesiten la ayuda monetaria. Y hoy tengo aquí una invitada muy especial. Tengo a la licenciada Yaidelis Acevedo. Hola, Yaidelis, ¿cómo estás? Hola, hola, todo bien, gracias por la invitación. Le voy a decir Yay, discúlpame, le voy a decir Yay. Claro que sí. Porque yo con los nombres soy mala y se han dado cuenta, yo creo que los que nos ven en los programas. O Yay o licenciada, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Y aquí tenemos al gran Draco. Si lo ven en cámara, le ven en la cholita, mírenlo ahí. Draco es el perrito de terapia asistida con animales. De terapia asistida con animales, que vamos a aprender un poquito más sobre lo que significa eso. Pero yo quise invitar a Yaidelis aquí al programa, a la licenciada Yaidelis, porque a mí me preocupa seriamente la salud mental en Puerto Rico. Y yo creo que esto es un tema que todos podemos notar, que está falta de. Muchas personas tienen unos prejuicios sobre la salud mental o atenderse a la salud mental, y yo quiero romper con todo eso. Yo quiero que las personas entiendan la importancia y por qué va de la mano también con el buen trato hacia los animales, y no solamente los animales, los niños, los adultos, los ancianos, entre la misma sociedad. Así que, licenciada, vamos a empezar por lo más básico. ¿Qué es la salud mental? La salud mental, en este caso, como bien mencionas, ¿verdad? Como dijiste, abarca todo. Abarca lo que es la familia, abarca lo que son las personas adultos mayores, lo que son los animales. Así que si no nos sentimos bien emocionalmente y no, ¿verdad? No estamos realizando un rol como corresponde basado a la norma en la sociedad, ¿verdad? Tenemos que buscar lo que es un servicio, una ayuda pertinente para, ¿verdad? Poder regular. No es como cuando nos da dolor de cabeza o nos pasa algo, ¿dónde vamos? Al médico. Pues buscar la opción de cómo, si me siento, ¿verdad?, demasiado triste, o si estoy demasiado irritable, o si están pasando situaciones que no son usualmente o normales para mí como persona, ¿verdad? Pues yo buscar esa ayuda para poder sentirme completamente pleno y poder servir tanto a la comunidad, a los animalitos y a los demás. ¿Y qué significa buscar esa ayuda? Buscar esa ayuda es un proceso bien difícil para muchas personas, porque como bien dijimos, esto culturalmente desde hace muchos años atrás decían que el que iba al psicólogo era porque estaba loco. Eso yo creo que lo hemos escuchado toda la vida. Exacto, y todavía está. Claro, ya a estas alturas está todavía bajando un poquito, ¿verdad?, ese prejuicio. Pero es sí importante, ¿verdad?, poder romper con eso, y como yo bien le digo a todos mis pacientes, si nos sentimos mal, vamos al médico, porque si emocionalmente no nos sentimos bien, no vamos donde alguien que nos pueda brindar esas herramientas para yo poder sentirme mejor, para yo sentirme estable, para yo ventilar todo aquello que yo estoy sintiendo en estos momentos. ¿Qué yo puedo sentir para, ¿verdad?, poder identificar que yo quizás necesite buscar una ayuda psicológica? Sí. Como te dije, un cambio emocional. Por ejemplo, yo era una persona que me sentía usualmente feliz, por decirlo así. Y de un momento a otro comencé a sentirme muy triste sin conocer por qué, muy irritable, sin saber si tuve alguna situación, ¿verdad?, alguna pérdida de matrimonio, alguna pérdida de algún familiar, de un trabajo. Si yo me siento que últimamente por cualquier cosa yo exploto, reviento, como yo digo, reviento como cheribón, pues es importante, ¿verdad?, poder conocer cómo me estoy sintiendo, qué aspectos están cambiando sobre mí, y yo buscar esa ayuda, ¿verdad?, para tener esas herramientas que me permitan controlar estas emociones. Si yo veo que el coraje es algo que se apodera de mí, yo debería entonces también buscar esa ayuda psicológica. Claro, para brindarte técnicas que te ayuden a regular ese estado emocional y cómo manejo correctamente ese coraje, porque el coraje nos da todo. Exactamente. Es cómo aprendemos a manejarlo y cómo yo evito que ese coraje se apodere de mí por completo y yo haga algún acto atroz, o yo insulte a alguna persona, o yo vaya a agredir a alguien porque no sepa manejar específicamente ese coraje que tengo. Definitivamente, y lo estamos viendo mucho en la sociedad ahora mismo. Recientemente hubo un caso de 2 vecinos que pues terminó lamentablemente pues en una desgracia. Correcto. Que ahí es el momento en que uno piensa, si yo me hubiese atendido, ¿verdad? Digo, ¿verdad?, uno lo piensa acá, no sé qué le pasó por las mentes a ellos, pero si el coraje se hubiese atendido de otra manera, se pudo haber evitado una desgracia. Claro, no solo en ese escenario, ¿verdad?, que trae, ¿verdad? Obviamente ahí desconocemos muchos factores que hayan ocurrido anteriormente, pero sí, ya cuando tú ves que
tienes un coraje que no puedes controlar, va a ser importante que se trabaje ese proceso para brindarle esas herramientas. ¿Qué herramientas entonces te puede dar un psicólogo para tú atender ¿verdad? Estos sentimientos que Claro, a veces esas son desconocemos? técnicas que podemos ofrecer durante el proceso. Una de las primeras cosas que yo siempre le digo a los pacientes, ¿qué sientes cuando tienes coraje? ¿Qué es el primer síntoma que tú sientes? Y ahí tú me puedes decir miles de cosas, ¿verdad? Porque cada cual lo experimenta de forma individual, ¿verdad? Muy diferente, aunque esa emoción sea universal, cada uno, ¿verdad? Lo va a sentir de una forma diferente. Ese es el primer punto. ¿Cómo identificamos cuando ya yo sé que me voy a molestar y que ese coraje viene heavy? Pues entonces ahí yo identificar que ya sé que me voy a enojar y voy a comenzar, ¿verdad?, a practicar técnicas de respiración, que puedo, ¿verdad?, trabajar lo que es la respiración profunda. Puedo aislarme un momento para yo regular esa emoción, por qué estoy de esta forma, qué me está ocurriendo. Podemos utilizar los animales, ¿verdad? Que eso ya es algo que vamos a hablar también. Podemos pintar, dibujar, cualquier actividad que me ayude a sentirme mejor. Okay. ¿Cuáles son esos problemas de salud mental más comunes que estás viendo actualmente? Yo creo que a nivel mundial, ¿verdad?, uno de los más comunes es la depresión y la ansiedad. Eso es uno de los diagnósticos. ¿Por qué tú crees más que la ocurridos. depresión está tan presente? Eso va a depender de muchos factores, por muchas situaciones como, ¿verdad?, como te dije ahorita, esas pérdidas que podemos tener, pérdidas de empleo, la situación económica, pérdida de un animalcito, ¿verdad?, porque ellos son parte de nuestra vida. Así que la depresión puede abarcar por muchas situaciones, ¿verdad?, lo que es esa depresión situacional por una situación ocurrida, o también puede ocurrir, ¿verdad?, por algún desbalance químico cerebral que tengamos, que también puede ir a la mano de eso. Entonces, vamos a entrar en detalle, ¿verdad?, de por qué las personas piensan que atenderse con un psicólogo es de locos. ¿Qué le podemos decir a esas personas que le tienen miedo, si acaso, a poder atenderse con un psicólogo por miedo a que lo consideren como... Por miedo o por juicio. ¿Qué va a pensar el ¿Qué psicólogo va a de mí? pensar? Eso es una de las cosas El que psicólogo de mí. El psicólogo Dios mío, me va a juzgar por lo que yo le voy a decir. Mire, en terapia escuchamos muchas cosas y aquí se escucha, pero no se juzga a nadie. Ya a usted no le sorprende nada. Nada nos sorprende, ¿verdad? Y somos seres humanos por igual, ¿verdad? Claro. Nosotros también vivimos nuestras propias experiencias. Así que sí, es importante, ¿verdad?, es buscar ese tipo de ayuda. Es necesario que llamemos, que coordinemos una cita, que siempre lo digo, yo sé que es difícil llamar, yo sé que es difícil coordinar. Asistir a esa cita es difícil, hablar. La gente piensa que tiene que ir con ya algo escrito ahí, pero no. Tú te sientas y tú hablas tal cual como tú eres, lo que tú sientes. Si quieres hablar sucio, aquí se permite todo como tú te sientas, ¿verdad? Siendo tú una persona. Yo vengo por esto. Yo inclusive he tenido pacientes que me dicen, yo vengo y no sé las razones por las que estoy aquí, pero yo siento que debo de venir. Okay. Y en el proceso terapéutico, ¿verdad?, se van abordando, ¿verdad?, esas debilidades, esas situaciones que tenga la persona para hacer ese plan de tratamiento y poder trabajar con esas debilidades que a veces dicen, ay, yo no sabía que eso era lo que me estaba haciendo sentir así. Mira, es cierto, ahora que lo voy trabajando, estoy viendo una mejoría. O sea, que es una zona libre de juicio. Por completo. Que tú puedes decir todo lo que estás pensando, todo lo que te está pasando al momento. Claro. Ni siquiera tienen que ser cosas que están pasando actualmente en tu vida, sino simplemente pensamientos que uno puede estar teniendo. Conozco de muchas personas, ¿verdad?, que les pasa el pensamiento del suicidio por la cabeza. Claro. Y yo creo que, ¿verdad?, por experiencia cercana, creo que eso es algo que uno debería consultar rapidito, ¿no? No, claro, basado en la ley 408, que es la ley de salud mental de Puerto Rico, y eso es algo que me gusta siempre enfatizarlo. La ley especifica que todo lo que se hable en el proceso terapéutico es estrictamente confidencial, así que todo lo que hables queda ahí, a menos, ¿verdad?, que la persona, obviamente, mencione que tiene ¿verdad?, que desea hacerse daño, tiene ese plan estructurado, que quiere hacerle daño a otra persona. Ahí, ¿verdad?, se rompe confidencialidad con las agencias pertinentes para canalizar el servicio. Siempre y cuando no sea así, no se va a juzgar nada, todo va a quedar en terapia y va a quedar estrictamente confidencial. ¿Cuál es ese primer paso que yo tengo que hacer entonces para conseguir esta ayuda psicológica? Pues mira, siempre explico, hay personas que dicen, ay, es que yo no tengo el dinero para costear un servicio de salud mental. Usted, si tiene un plan médico, buscar qué especialista acepte su plan y usted va dirigido a esos especialistas, ¿verdad? Puede llamar al plan, el mismo plan a veces tiene ese listado de especialistas que aceptan ese plan. Usted busca en las redes sociales, usted busca en Google qué psicólogo está por su área, que acepta el plan que usted busca, llama y así coordina una cita y así pues sabemos que económicamente no todo el mundo puede costear, ¿verdad?, un psicólogo de forma privada, que de forma privada obviamente es, ¿verdad?, pagándolo. Pero si tiene un plan médico, pues hay que sacarle el jugo a ese plan. Claro. Hay que aprovecharlo. No, y si uno está bien de aquí, la vida también entonces Todo fluye de bien. una mejor manera. Sí. He tenido casos recientes de personas que me dicen que todo lo malo les pasa a ellos.
Y yo creo que eso es una cuestión de perspectiva. Exacto. Yo estuve ahí, gente. Yo no estoy diciendo, ¿verdad?, que esto es alguien desconocido también. O sea, yo creo que a todos nos pasa. En algún momento dado en la vida pasamos por una situación sumamente difícil o simplemente vemos que las cosas no corren de la manera en que uno quisiera que corriera. Claro. Y no necesariamente es que estás condenado a vivir el resto de tu vida de una manera negativa o de una manera que tú no quieras. Esa ayuda psicológica definitivamente te va a hacer un cambio en tu vida. Y así como yo, hay muchas otras personas que también tienen un testimonio que pueden decir que gracias a la ayuda psicológica, pues su vida ha dado un cambio completo y ha mejorado para bien. Sí me preocupaba ese dato de cómo consigo el psicólogo y si yo no estoy tan mal psicológicamente para atenderme. O sea, que tan pronto a ti te venga ese pensamiento a la cabeza, ya tú sabes que tú deberías por lo menos buscar ahí esa ayuda. definitivamente esa ayuda, si obviamente ya tienes ese plan estructurado o esa idea es demasiada continua y ya tú tienes pensado cómo hacerte daño, pues ahí a la sala de emergencia más cercana, ¿verdad? Esa parte es importante, siempre, ¿verdad?, reforzarlo, hablarlo con algún especialista o llamar directamente a lo que es la línea Paz. A la línea Paz, sí. Yo recuerdo haber visto un video en las redes sociales que era, ¿verdad? Me imagino que fue actuado, pero era esta psicóloga con su paciente, entonces pues era virtual, que eso es una cosa, ¿verdad? Eso es una opción también, sí, atenderse virtualmente, que no tienes que ir físicamente. Por ejemplo, yo que estoy en Aguadilla, mi psicóloga está en San Juan y pues de esa manera nos comunicamos. Exacto. Y los primeros como 3 a 4 días no hablaban. Ellas se quedaban en calladito hasta que un día la muchacha parece que sintió la confianza y entonces pudo hablar con su psicóloga. Y ahí cambió pues todo la... Eso ocurre mucho. ¿verdad? Las personas llegan y no sé qué decir, no sé por dónde empezar, qué hago. Y obviamente también, yo siempre lo recalco a los pacientes. Esta es la primera vez que me conoce, es difícil hablar. Imagínate con alguien que no conoces. Exactamente. Poco a poco me vas a ir conociendo y, ¿verdad?, te vas a sentir en la confianza de poder hablar algunos aspectos que no me dijiste desde el primer día. Y eso ocurre mucho, que pasan varias sesiones y yo no te contesto, pero creo que ya es tiempo de decirte esta parte importante para, ¿verdad?, que eso se agregue también en ese plan de tratamiento y se pueda trabajar durante el proceso. No, y les da un panorama a ustedes para que tengan más visión de lo que... Ese clic es importante con el especialista. Si no haces clic con el especialista, no vas a ser sincero y ese proceso es tuyo. Si tú no te sientes seguro y no te sientes en esa plena confianza de hablar todos esos temas, no lo vas a hacer, eso no es beneficiario. Tienes que conseguir un especialista donde tú digas, aquí yo me siento cómodo, aquí yo me siento cómoda, me siento bien para yo hablar cualquier tema sin sentirme juzgado. Mira, a mí me pasó que una me bostezaba yo contándole mis problemas y ella me bostezaba. Sí, quizás estaba cansada. Yo sé, yo entiendo. Que a mí me perdonen, que embarazada eso pasa. Y no es que no esté aburrida, es que uno... Sí, da mucho sueño en este proceso, da mucho sueño. Si ven a la licenciada ya ahí bostezando, ya sabes. No es que está aburrida del cuento. Es que da sueño, me perdona. Pero sí, pero en general no tenía tampoco ese clic con ella. Y es como tú dices, es importante tener ese clic para uno sentirse seguro y poder también que le den la importancia al cuento ¿verdad? al tema que uno le esté hablando. Porque si no le ven importancia, pues entonces uno se va a sentir como que, diablo, estoy hablando aquí porquería y me están... Claro, y que tenga ese espacio de hablar, no que el psicólogo sea el que esté hablando en todo momento, porque ese es el momento de ese paciente en ese momento. Poder desahogarse. Y de ventilar todo aquello que no le dices a nadie. Hay personas que no tienen ningún tipo de recursos de apoyo, que no se pueden sentar ni con una amiga, ni con algún familiar, donde le pueda explicar cada una de las cosas que está sintiendo, que le están pasando por la mente, las preocupaciones. Así que por eso es importante eso. Y a veces uno le cuenta a las amistades y pues sí, los amigos son un buen recurso para escucharte y uno poder desahogarse, pero al mismo tiempo no tienen la educación, ¿verdad? ¿Hasta qué punto? Exacto, ¿hasta qué punto? Porque te pueden dar un mal consejo también. Claro. Y no queremos eso. O sea, queremos que sea una persona que te pueda escuchar y te pueda decir lo correcto y que te escuche una persona de afuera de la situación, que no le coja pasión al tema, es mucho más beneficioso. Neutral, una persona neutral. Exacto, exactamente. ¿Desde qué edad
alguien se puede atender con un psicólogo? O con Desde un pequeño, psiquiatra? Pequeñito. eso va a depender, claro, el diagnóstico de la persona, va a depender del psicólogo. En mi caso, yo acepto menores de 8 años en adelante, Ok. pero están los psicólogos que aceptan niños desde 2 años, ¿verdad? Y que se puede trabajar, depende, ¿verdad?, el área que vayan a estar auscultando y si es especialista, ¿verdad?, en esa área. Y de hasta las edades más, o sea, Hasta envejecientes. hasta envejecientes. Sí. Y Todas nunca las es tarde para entrar a atenderte psicológicamente. Para nada. No hay edad para ir a decir, yo necesito, hoy reconozco que necesito ayuda. Así que yo tengo pacientes ancianos y tengo jovencitos y niños de 8 en adelante. Que yo debo estar pendiente a mi niño para saber que necesita? ¿O lo puedo hacer de prevención? ¿Cómo? Puedes hacerlo de prevención, inclusive si los padres tienen un divorcio, esa parte es bien importante, ¿verdad?, que se atienda. Si el nene tiene algún cambio de conducta, ¿verdad?, que lo hayas visto más irritable de lo normal, que haya dejado de comer, que haya dejado de hacer cosas que solía hacer, que tengan bajas calificaciones, situaciones problemáticas en la escuela, cualquier situación que tú veas diferente de tu niño, o sea, partes importantes de que se pueda evaluar. Y eso va a ser una parte fundamental en ese crecimiento de ese niño. Claro, los niños, el adulto está formándose desde esa niñez, así que sí va a ser importante que se trabaje desde esa niñez. Imagínate que usted le pueda dar esas herramientas a su hijo o a su hija y que pueda desde pequeño identificar esos sentimientos, esas emociones y pueda trabajarlas mejor y evitamos que pues problemas a la larga. En la ¿no? adultez, claro, se le enseña a esos niños a manejar esas emociones. Para allá en la adultez pues sepa manejarlas correctamente. Que eso en mis tiempos a mí nunca me enseñaron. Yo vine a aprender de adulta esas partes de cómo uno aprende a manejar esas emociones. Somos seres humanos completamente normales. Y vuelvo y digo, esto es un prejuicio de antes, así que pues, no es como ahora, que ahora en las escuelas están los psicólogos escolares que ayudan muchísimo en este proceso. Y eso también hace que los niños vean esta ayuda de una mejor manera que lo que se veía antes. Así que eso es excelente, por lo menos que ahora tengan ese recurso en las escuelas y también ayuda a que los niños puedan recibir esa ayuda. Definitivamente. Sí. A mí me preocupa mucho, ¿verdad? Y como dijimos al principio del programa, la salud mental en Puerto Rico, y nos incluimos todos, o sea, esto no estoy hablando de ciertas personas, sino que todos nosotros nos tenemos que incluir también en esta situación. Algunos atienden, otros no. Pero quería establecer este tema con la licenciada porque lo vemos reflejado en muchas noticias últimamente, aunque me dicen que, ¿verdad?, que antes también pues pasaban muchas cosas también, pero ahora por las redes sociales pues uno se entera mucho más. Y le preocupa a uno porque pues uno quisiera ver que nos podamos tratar mejor como sociedad, que podamos tratar mejor a nuestros niños, que podamos tratar mejor a nuestros animales. Recientemente hubo también otra noticia de una persona por San Juan, por la ley de San Juan, escribiendo unos mensajes horribles en diferentes áreas de San Juan, que decía pues matar perros, si ladra mátalo, poison dogs, envenénalo. Y yo espero que no sea chiste, sinceramente. Yo espero que no sea chiste eso. Porque en una sociedad donde fomentamos ese tipo de maltrato, fomentamos la violencia. Claro. Y lo estamos viendo. Estamos viendo cuánta violencia hay en Puerto Rico, obviamente en el mundo entero, pero vamos a concentrarnos aquí en Puerto Rico para mejorarnos uno y después entonces salvamos el mundo. Exacto. Pero si uno supiera que estas herramientas psicológicas están disponibles para todo tipo de personas, ya dijo la licenciada, desde los 8 años hasta la edad máxima que desde se pueda. Pequeños. Desde pequeñito. Es que en mi caso yo las acepto desde 8, pero desde los 2 años en adelante. Perfecto. De los 2 años en adelante. Desde 2 años que tú puedes atender a un niño. Ok. Pues ya lo sabe papá o mamá que nos escucha. Pero obviamente el trato de los animales va vinculado con todo ese tema y por eso estamos también aquí, porque queremos tratar de entender por qué pasan estas cosas. Licenciada, ¿por qué vemos maltrato en los animales? Wow, eso podríamos decir que también puede venir de cómo esa persona fue criada, qué respeto se le daba en el hogar a los animales en ese ambiente donde se crió, esa poca tolerancia que pueden tener cuando un perrito ladra, ¿verdad? Así que ese problema de salud mental que pueda presentar también la persona. Así que sí abarca muchos aspectos, ¿verdad?, que son importantes conocer.
Y si yo no me siento bien y yo llego con coraje a mi casa y mi perro ladra, como bien dijiste, voy a explotar con el, Contra el como animal. dice mi papá, ¿cómo es? La soga aparte por lo más finito. Y lamentablemente yo creo, pero espero que no, que muchas personas revientan a veces su coraje con los animales. Correcto. No solamente los de la casa, sino también los de la calle, lamentablemente. No veo ese respeto hacia los animales. Me parte el corazón porque pues son seres que viven también con nosotros en este mundo y pues merecen un respeto. Así que realmente no es justo que nosotros como humanos sentamos que tenemos el poder para poder quitarle la vida a un animalito indefenso en la calle. Y sorry que me esté yendo a lo trágico, pero es que es una realidad. Es una realidad que quiero tratar de entender porque ellos vienen a darnos todo. O sea, los animales nos vienen a dar todo. Ellos, esa conexión que uno logra tener con esos animales. Tan bello que Miren, está ahí, Dios mío, santo. van a poder conocer un poquito más de Draco y lo que hace Draco para que vean el rol importante que juegan los animales en nuestra salud mental. Licenciada, ¿qué ocurre psicológicamente cuando nosotros interactuamos con un animalito? Mira, cuando integramos un perrito nos ayuda en muchos aspectos, ¿verdad? Porque para empezar, esa seguridad, ¿verdad? Obviamente es importante recalcar que sea alguien que no le tenga fobia a los animales, ¿verdad? Y comenzando con los perritos, que obviamente es en este caso, ¿verdad?, donde nos vamos a centrar. Si es una persona que no le tiene fobia al animal, va a generar esa seguridad, va a trabajar esa regulación emocional, nos va a permitir esa motivación en ese proceso, ¿verdad? Porque cuando a ti te gusta algo y si te gustan los animales, pues también nos va a permitir esa motivación y crear ese enlace y ese vínculo, ¿verdad? En ese caso con el terapeuta. ¿Por qué uno desarrolla un miedo hacia los animales? Eso puede ser un factor, ¿verdad? Que en casa, como, ¿verdad?, la forma en que fuiste criado, si te atacó algún animal, ¿verdad?, puede generar ese trauma. Si en el hogar la persona, ¿verdad?, que te cuidaba, mamá o papá, le tenían miedo a algún animal, te generó ese miedo y tú seguiste fomentando, ¿verdad?, siguieron fomentando ese miedo y de ahí llega también esa preocupación o por traumas que hayamos vivido con algún animal. O sea, que en parte puede ser también una conducta aprendida. Claro, sí. ¿Y cómo manejamos ese miedo con los animales? Eso se trabaja en terapia siempre y cuando la persona, ¿verdad?, esté claro que quiere trabajar ese proceso, ¿verdad? Hay un término que se llama desensibilización sistemática que se va trabajando durante el proceso poco a poco, ¿verdad?, trabajando con los animalitos. Eso es un proceso que se tarda un poquito, pero se logra. Pero es posible. Sí, claro que sí. ¿Y tú piensas que es importante que uno atienda ese tipo de miedo? Claro. Si ese miedo tú estás en la sociedad, que es lo más que tenemos por ahí. Animalitos. Y ahora en muchos lugares son pet friendly, muchas personas, ¿verdad?, tienen sus animalitos y si es algo que obviamente tienes demasiada preocupación, demasiado miedo al ver un animal, pues sí es algo que se debe de trabajar. Te va a ayudar Claro. a poder manejar mejor un poquito las cosas. Háblanos de Draco. Draco, este papi hermoso, Draco es un Golden Retriever, tiene 4 añitos. Draco me lo regalaron con esa intención de que, ¿verdad?, yo quería ser especialista en terapia asistida con animales, así que me dieron ese regalito para que yo lo pudiera entrenar y Draco me ayuda en ese proceso terapéutico. ¿Y qué es la terapia asistida por animales? La terapia asistida con animales se compone, ¿verdad?, de integrar un animal que obviamente esté entrenado y se utiliza en el proceso terapéutico. Es, por decirlo así, un triángulo. Es el profesional, el paciente y el animalito. Okay. Y el animalito no es quien va a dar la terapia, obviamente. El animalito va a ser la que nos permite que esa persona venga, ¿verdad?, se motive, se regule, ¿verdad?, esa emoción con diferentes tipos de actividades que tú puedes implementar en el proceso terapéutico. Eso va a depender también del tipo de diagnóstico que tú vayas a estar trabajando. O sea, que él está contigo dando la sesión. Él está ahí dando la sesión, él es parte del proceso y es confidencial también con él. Él no va a decir nada. No dice nada. Esos son los mejores, yo digo que también son parte del tratamiento de uno, ¿no? Porque es que uno, que tú le puedes contar lo que sea a tu perrito o a tu gatito y no te van a juzgar. Saben y sienten cuando uno está triste. Oh, sí, definitivamente, Sí, definitivamente. Un recurso ¿Cómo muy es valioso. él, verdad, teniendo tú porque obviamente las energías son reales y todo esto lo que está pasando dentro de una sesión con un psicólogo y paciente, pero ¿cómo tú ves que entonces el perro reacciona a lo que esté pasando al momento?
Mira, también hay que velar mucho lo que es obviamente es tu perrito, tienes que conocerlo, ellos también se drenan y también se cansan, así que, y también hay que ver cómo está el comportamiento del perro para saber si lo podemos retirar, si ya está demasiado cansado, si el perrito no se siente bien, si el perrito tiene que hacer sus necesidades. Pero obviamente, si tu perrito está enfermo, tú no lo puedes llevar al proceso terapéutico. Claro. Ese es el primer paso. O sea, ¿verdad? enfermo de que tenga alguna condición, de que padezca alguna condición. Claro, que esté malito del estómago, que se haya comido algo inadecuado. En ese momento, tú sabes, si tú lo ves amotetadito, tú no te lo vas a llevar porque esa parte, aspecto físico es súper importante del animal, ¿verdad? Tiene que tener sus vacunas al día y todo. So, si el perrito va a trabajar y si tú lo ves demasiado hyper porque llegó este paciente que es bien hyper, ¿cómo entonces tú vas regulando la conducta del paciente para que el perrito también se regule? Y vamos mano a mano porque tenemos que tener ese control en ese proceso terapéutico. ¿Y no es más trabajo para ti? Es más divertido. Es más divertido. Claro, porque tú estás integrando al animal y obviamente a mí me encantan los animales, pues tú vas a integrar el animal y vas a buscar la forma de que sea interactivo. No es lo mismo sentarnos, vamos a hablar tú y yo aquí en un proceso terapéutico cuando estamos integrando algo que me genera a mí una motivación y va a lograr, ¿verdad? Esa alianza terapéutica, va a lograr que llegue el perrito, el animal, el perrito esté aquí, estén incluyendo, ¿verdad? Todo ese tipo de actividades que va a fomentar, ¿verdad? Ese proceso y va a ser un proceso más rico para todavía. Mí es genial, o sea, para mí es genial que uno pueda contar con el animalito en esa sesión, en ese momento tan especial, tan íntimo, y que ellos nos dan ese apoyo, que es que, aunque usted no lo crea, es que usted lo tiene que vivir, yo se lo prometo que en algún momento en la vida le va a tocar. Ese apoyo que el animalito le da a uno, ya sea cuando uno se siente triste, cuando uno está contento, comparte la alegría con uno, es saber apreciar también lo simple. Claro. Porque no necesariamente es que te reciban con bombas y platillos, pero tú verlo, yo a veces digo, ¿verdad? Uno a veces está mal agradecido, pero uno se levanta enfogorado o de mal humor porque te levantaste, te sonó la alarma a las 6 de la mañana y tienes que ir al trabajo un lunes y tú dices, barriga, yo parta. Pero tú ves cómo se levantan los animales, no, esa felicidad. Y uno dices, es que es tanto lo que uno tiene que aprender de ellos que realmente... Claro. Si tú te fijas los comportamientos de ellos y cómo uno los puede aplicar a la vida de uno, ayudan. Claro. Ayuda. O sea, es simplemente uno darse cuenta de los detalles. El animal te ayuda a bajarle un poco al pace de la vida de uno. Y no es estar corriendo todo el tiempo, que si tengo que hacer desayuno, que si tengo que irme, que para el trabajo, que esto, que si lo otro. Y sí, yo entiendo, eso es parte también de la vida, porque a veces uno pues tiene que llegar más temprano al trabajo o está teniendo algún problema. Pero si uno aprendiera a tomarlo un poquito más con calma, ¿verdad? Claro. Y fijarte en estas cositas en el día a día que son súper sencillas, pero que les va a aportar de una manera espectacular a su vida, créame que los animales juegan un rol grande ayudándonos a nosotros a bajarle un poco. Ellos nos enseñan. Ellos nos enseñan. Mira, un ejemplo, cuando tú regañas al perrito porque hizo algo inadecuado, ese coraje le dura. Escucho y vuelve. Hay un chiste bien cruel que no lo voy a hacer completo porque no me va a salir, yo no soy mi papá. Pero que encierra a tu esposa, encierra a tu perro en un... Ay, no lo voy a decir porque es muy cruel. La cosa es que... Vamos a dejarlo ahí. La cosa es que el perrito te va a recibir con sí. Tu esposa quizás no. Mira, el ejemplo de Draco, siempre que uno llega... Draco busca un juguetito y te recibe con su juguetito. Eso no Pero tú sabes que eso es para ellos canalizar sus emociones. Y quieren compartir algo valioso también contigo. Draco ama su juguetito y tú lo ves que él llega emocionado que ese rabo se le quiere caer y con el juguetito en la boca. Licenciada, ¿qué consejo tú le darías a una persona, verdad, que tiene miedo todavía para poder atenderse su salud mental? Claro. Vamos a empezar por esa y después te hago la otra. Que se dé la oportunidad. Que se dé la oportunidad, ¿verdad? Evaluando, siempre digo, hasta el sexo, ¿verdad? De la persona, del especialista, si es hombre o mujer, con quién se siente más cómodo. Edades también es algo importante. Si desea ese servicio en modalidad virtual o presencial, ¿verdad? Todo lo que quiera abarcar y todo lo que necesite esa persona, evaluar primero antes de sacar esa cita. Perfecto. Porque sí va a ser importante que tú sepas con quién tú te quieres atender, cómo es esa persona, para yo decir, ok, aquí quizás con esta persona me siento cómoda. Así que darte la oportunidad de por lo menos coordinar esa cita, de ir a esa primera cita, siempre hago la salvedad.
La primera visita, ¿verdad? Es una visita donde se va a abarcar toda la situación y a conocer, ¿verdad? El por qué asiste a esa terapia. Y luego de eso se comienza ese proceso terapéutico. Vamos a darnos esa oportunidad de ir a más de una cita para ver, Claro, cómo fluye, ¿verdad? Y cómo te sientes. Pero si no haces el clic con esa persona, buscar otro especialista. Hay muchos especialistas, ¿verdad? Y hacemos clic con uno, quizás con otro no. Y buscar con quién me siento cómodo para sentarme y poder decir todo lo que me hace transparente con esa persona. Muy bien. Licenciada, ¿dónde te conseguimos? Nos pueden conseguir por las redes sociales como Clínicamente en Equilibrio. Estamos ubicados en Aguadilla, en la carretera 459. Y si nos buscas por las redes, ahí rapidito nos buscas y llegas con el Google Maps. Perfecto. Gracias, licenciada, por estar aquí. A Draco también, que nos acompañó en el programa de hoy. Y a ustedes, ya sabe que es muy importante atenderse la salud mental. No le tenga miedo, trátelo por lo menos una vez y ya verá que las cosas pueden mejorar. Gracias por acompañarnos siempre en Dejando Huellas. Nos vemos en la próxima.